Nos acompaña ahora el ingeniero Leonardo Sarquís, presidente de Confiagro, que es una empresa obviamente relacionada con el agro, pero en especial el tema de la carne. Gracias, Leonardo, por venir. Gracias, Richard, por la invitación. Antes, y no estoy hablando de muchos años, era típico que vos decías que venía a casa a comer un asado. Hoy, para hacer lo mismo que se hacía, necesitas un crédito del Banco Nación. Más o menos, casi. ¿Sí? ¿A qué se debe? Es decir, la carne, que antes era un bien, un elemento común dentro de la canasta, hoy es prohibitivo, hoy es de lujo. Sí. Tocás el tema de la carne, pero lo podemos extrapolar, si querés, a varios alimentos, ¿no? Podemos hablar del tema del pan también, con diferentes valores, pero también hablando del sector agroindustrial. La verdad que yo creo que hay toda una catarata de no políticas o de malas políticas en los últimos 10 años. O sea, mal que nos pese, uno trata de no tirarle todas las cosas a este gobierno, pero la verdad que este gobierno, con respecto al sector agroindustrial inclusive, porque ha hecho también bastantes macanas respecto en general, pero al sector agroindustrial la verdad que tenemos una década perdida como mínimo. Lo complicado es que una década perdida no pasaría nada si rápidamente empiezan a recuperar las cosas con un cambio de gobierno, pero esto no va a ser así tan fácil, ¿no? Entonces yo lo que temo es que nos va a llegar muchos años más recuperar todos los mercados exportadores que hemos perdido. El problema es que el cambio de gobierno va a generar muchísimas expectativas, pensando que en un año van a resolver esto, y esto, en la situación que lo encuentra, sea quien sea el que reemplace este gobierno, no lo va a poder resolver en un año ni en 2. Acá el tema, sin importar o sin pensar quién de los 3 candidatos que se perfilan como presidenciables para el año que viene vaya a ganar o no, cualquiera de los 3 piensan diferente realmente a lo que está pasando hoy. O sea, ninguno es tonto, y saben que para que Argentina vuelva a estar en los lugares donde tiene que estar, se necesita inversiones, se necesita un marco de seguridad jurídica, se necesitan reglas claras, se necesitan escenarios de previsibilidad, que hoy la foto es, no tenemos eso. Pero Scioli se muestra acompañando todas las medidas de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que está llevando una campaña un poco suicida, porque si este gobierno no se ve la hora que termine su mandato, ¿cómo lo vas a estar acompañando? Es decir, le dicen que los peronistas te acompañan hasta el cementerio, pero no entran. Y Scioli pareciera que sí quiere entrar. Bueno, cuando uno habla con él y con gente que está con él, la verdad es que pues yo pienso que piensa otra cosa. Vos asesorás políticos. Sí, obviamente. Y sé que, por eso te hablo de que los 3 piensan, en temas agroindustriales piensan los 3 muy parecidos, ¿no? O sea, estoy hablando de Macri, Massa y Scioli. Y todos tienen planes, tienen equipos trabajando. La verdad es que uno debería estar esperanzado por que las cosas empiecen a cambiar, pero independientemente de eso, nada, hablando propiamente de mi sector agroindustrial, nada de eso tiene sentido si no hay un marco diferente. O sea, si la macro vos no la arreglás, nada funciona. Acá vos y yo podemos estar hablando 10 años respecto, pero hoy estamos hablando y el dólar hoy trepó a 14,45 el blue, y todos los días sube un poquito más. Entonces, evidentemente, el tema de la inflación no es tema. El tema en el sector industrial, el tema de bajada de retenciones, no es tema. Entonces se reemplaza la palabra bajemos las retenciones, esto es dogma, no se habla, vamos a hacer subsidios o vamos a hacer fideicomisos. ¿Por qué tan complicado? Si la verdad es que el mundo te pide otra cosa. Hoy decimos, vos hablaste del problema de la carne inicialmente. Te diría que el 80 o 90% de los problemas que tenemos en el sector de carne hoy día en la Argentina, básicamente son a partir del 8 de marzo del 2006, cuando el señor Moreno cierra las exportaciones de carne, en principio por 180 días, que terminó siendo como el famoso impuesto al cheque, que era por un poquito, y después siguió hasta ahora. Bueno, hoy siguen el cierre de las exportaciones de carne de manera global. Se cerraron los mercados. O sea, vos cuando no exportás tenés el problema del mercado interno. En todos los países normales del mundo se exporta lo mejor, y lo que se puede exportar para vender a países que pagan precios buenos. La carne, convengamos que, salvo en la Argentina, pensamos que es un commodity más. En el mundo, cuando vos ves
las últimas estadísticas de la USDA, que es la asociación americana que marca el tema de cómo van los commodities, vos ves que todos los commodities en precio están bajando en el último año y la carne es el único que sube sistemáticamente desde hace tiempo. Ahora, todos los países, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos lo aprovechan. India, Australia, todos exportan cada vez más carne. Ayer en la Argentina se repartieron, y hoy lo ves y hoy lo pueden ver en el diario Clarín, se repartió la nueva cuota Hilton en la Argentina, que nosotros probablemente no lleguemos a cumplirla por 8º año consecutivo. Antes se repartían en 67 frigoríficos, hoy se reparten en 26. Y eso es que la diferencia de 67 a 26 son todos los que cerraron. Exactamente. Y cuando vos ves la estadística que en el año 2005 teníamos 550 fábricas / frigoríficos y hoy tenemos menos de 290, algo pasa. Hay 16.000 trabajadores de la carne que están en su casa. Cuando Guillermo Moreno empezó a meter mano en todas las cosas que le permitieron, hasta ese momento, corregime si no es así, vos ibas al supermercado y en góndola tenías los productos que querías y podías comprar la cantidad que querías. No faltaba nada. De golpe empezó a querer custodiar al consumidor y arruinó todos los sectores. Esto empezó en diciembre del 2005, en diciembre del 2005, cuando se empezó a pensar de que había que proteger la mesa de los argentinos. En gobierno de Kirchner, de Néstor, empezaron a ver qué es lo que podían hacer para proteger la mesa de los argentinos. Pero que si no había problemas. Por eso, ahí no estaba Kicillof todavía, estaba Moreno. Entonces empezaron a ver esos problemas, es decir, ¿cómo protejo eso? Y empezaron a intervenir los mercados. En el mundo es una falacia absoluta. Vos interviniendo en los mercados estás restringiendo la economía. Y es lo que pasó, entre otras cosas. Cierro la exportación de carnes, de lácteos y de granos. Empezamos con los problemas en trigo pasa lo mismo. Desde el año 2005, la superficie de trigo en la Argentina cada vez se siembra menos. ¿Por qué siembra menos el productor? Porque es un cultivo caro para sembrar, porque necesitas mucha tecnología, muchos fertilizantes, es un cultivo que por hectárea no es barato hacerlo, pero no te dejan libertad para venderlo en los momentos que mejor lo puedes vender. Siempre estamos perdiendo, los productores nunca pueden vender cuando mejor precio hay en el mercado. Hemos perdido oportunidades históricas. La crisis, por ejemplo, hace 4 años México, hoy México, miremos lo que es como país, hace 4 años México perdió el 50% de sus cosechas, todas. Nosotros no le vendíamos a México. Rusia hace 2 años también, con la famosa sequía que hubo terrible, perdió todo. Y hoy Rusia y Ucrania exportan mucho más y producen mucho más que nosotros. Entonces nosotros vivimos perdiendo las oportunidades históricas cuando los mercados más lo demandan. Brasil hace 2 años tuvo que comprarle trigo a Estados Unidos y a Francia y le subvencionaban el flete con el mismo costo del Mercosur y nosotros estamos al lado, no le vendíamos porque acá no se quería vender. Se favoreció a la industria de los molineros, bueno, un montón de cosas, pero el productor siempre es el único perjudicado. Se contrabandió harina para que no faltara pan. Claro, pero entonces pues si empezamos a ver lo que pasa con los alimentos, después obviamente si nos metemos en energía, ya tenemos un lío enorme, ¿no? La Argentina necesita invertir por lo menos por 10 años más 15.000 millones de dólares por año para no tener que importar energía. Hoy tenemos la dicha de tener Vaca Muerta como alternativa mundial, pero ojalá que no la malvendamos, ¿no? Ojalá que no rifemos las inversiones y todo, bueno, pero también cometemos el error de mirar Vaca Muerta como la salvación del país, y en realidad, y perdóname, y termino con esto, y ojo, porque nos podemos transformar en un país energético y dejar el lado de alimentos, que nosotros ahí creo que tenemos la oportunidad más grande, ¿no? Chevron, que interviene en Vaca Muerta, hace una inversión extraordinaria, 1.200 millones en 5 años. Pero a mí me lo dijo Montamat aquí, en una entrevista, 15.000 millones, mínimo 3 años, claro, para empezar a hacer un pozo que empiece a dar rédito. Tal cual. 15.000 millones. Y le están vendiendo por 300 millones de dólares al año un patrimonio que es riquísimo. Estamos todos locos. Bueno, y fíjate la poca seguridad jurídica que hay en la Argentina, que con ese regalo todavía tampoco hay otras petroleras que quieran seguir invirtiendo. Entonces el marco es muy malo acá. Recién antes hablábamos todo el tiempo de los alimentos. Argentina puede producir alimentos para más de 600 millones de personas. Hoy producimos
a cuentagotas para 40, podemos producir perfectamente para 400 y hasta 600 millones de personas para alimentos para el mundo. Alimentos quiere decir materias primas o productos primarios y después productos elaborados. Ahora, también tenemos que salir a venderlos. Y en la medida que nosotros sigamos con estas restricciones de cierres a las exportaciones, cupos a las exportaciones, los ROEs, las retenciones que perjudican al productor, mientras sigamos con esas cosas, Argentina no va a levantar cabeza por ese lado. Todos los países del mundo nos piden los alimentos a gritos y nadie entiende qué es lo que termina pasando en el mundo, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser hoy el stock ganadero de haberse manejado esto simplemente con sentido común? No te hablo de inteligencia superior, nada, con sentido común. Arriba de 58 millones de cabezas. 58 millones, Sí. ¿Cuántas tenemos? Hoy tenemos a cuentagotas 51, habiendo recuperado 3 millones en los últimos 3 años nada más, pero llegamos a tener 47 millones en el 2011. Está bien, hubo una inundación, a ver, siempre hay temas climáticos que perjudican, pero es una partecita chiquita del tema, ¿eh? O sea, la excusa de que hubo inundación, hubo sequía en los dos extremos, nos pasaron en estos años, desde el 2005 ahora, pero no fue lo que Ahora, ¿se justifica prohibir las exportaciones de carne? Absolutamente, es una estupidez. O sea, está mal usada la palabra en televisión y en cualquier medio, pero la verdad que no tiene sentido, no es lógico. O sea, no hay ninguna lógica que te diga que vos cerrás las exportaciones y vas a mejorar el precio interno. No es verdad. Es una falacia, no es verdad. Y a mí lo que más me preocupa es la falta de análisis real de la situación. Esto no se soluciona. El precio de la carne no va a bajar en mostrador porque se corten las exportaciones. Y después el otro tema es, hay funcionarios que te dicen que no se cierra la exportación totalmente porque empiezan a dar cupos. Esos cupos se dan en forma discrecional. Y ese es el otro problema que tenemos también, ¿no? Es decir, hay amigos y entenados. Exactamente. Es así. Pero bueno, esperemos que la cosa cambie. Yo creo que hay medidas. Se ha hecho una jornada ayer en Diputados en la cual yo participé también hablando del tema de la situación real de la carne, donde se va a presentar con las autoridades, por lo menos de agricultura, y si se puede más arriba también, contar realmente que el sector hoy está en emergencia. El sector de la carne está en emergencia y muchos sectores agroindustriales también, porque hay un tema que no hablamos, que es el tema de la excesiva, la pérdida de rentabilidad de las actividades ganaderas y agrícolas que tienen los productores en la Argentina. Y el otro tema es la excesiva carga impositiva que tienen los pueblos y las ciudades con el tema de la excesiva presión impositiva que tienen. No tenés rentabilidad, tenés que pagar impuestos en forma permanente. Eso está fundiendo al productor. Agregale el costo de los insumos en dólares que sigue subiendo. Por ejemplo, ahora se está hablando estos días que puede venir una nueva devaluación. En enero, si te acordás, hubo una devaluación que favoreció por 10 días nada más al sector agroindustrial, porque después los costos en dólares subieron tanto que se licuó la devaluación. Entonces, las soluciones de aspirinas cuando el enfermo está grave no sirven. Pero, ¿quiénes? Hay algo que es básico. Vos no le podés dar responsabilidad al tipo que genera el problema para que lo resuelva. Y eso es lo que se está haciendo acá. Es decir, vamos por más. Me hace acordar, ¿te acordás cuando en el programa de Haddad había un muñeco de la Rúa, que en la medida que íbamos cayendo, el riesgo país, 600... Vamos por más, 700, vamos por más. Terrible, como si fuera un éxito. Y festejaban, es decir, era irónico, cuando bajaban, pero se festejaba el éxito. Y acá pasa más o menos lo mismo. Sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, tampoco escucho hablar a nadie, obviamente menos del gobierno, ¿no? Por otro lado, que en los últimos 10 años perdimos casi 11.000 millones de dólares de entrada de ventas de carne que hubiéramos tenido en el exterior y no lo dejamos entrar al país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son temas bastante complicados. Yo tengo acá que no sé si lo presentaste ayer en Diputados, desaparición de 18.000 puestos de trabajo. Sí. El cierre de 138 plantas frigoríficas, la desaparición de 60.000 productores ganaderos, 60.000 productores ganaderos, sí, en 10 años. En el país de la carne. Sí. Bajar el stock ganadero en 10 millones de cabezas, que era lo que vos decías recién. Sí. Ese realmente es suicida. Lo único que necesita el sector
es previsibilidad. Todos los sectores agroindustriales y los sectores de producción necesitan reglas claras, escenarios estables, financiamiento blando, a ver, un montón de cosas para poner en marcha la producción. Y lo que menos necesitan es que alguien les ponga el freno de mano o el pie en la cabeza. Y el sector ganadero, básicamente, necesitas mínimo escenarios de previsibilidad y estabilidad, por lo menos por 3-4 años. Vos decís, vos tenés que engordar un novillo y necesitas 3 años para engordar. Leonardo, ¿a qué se debe esta inquina contra el campo, cuando fue el campo el que le permitió a Néstor Kirchner hacer lo que hizo, porque entra como presidente cuando la soja había estado muy mal en Estados Unidos, problemas en distintos países, y nosotros pasamos, porque los chinos compraban, los chinos formaban su propio precio, pasamos a $600 la tonelada, y eso, las retenciones le permitieron a Néstor Kirchner hacer muchas de las cosas que hizo. Sin embargo hay inquina contra el campo. Desconozco el tema. Yo no me quiero meter en la parte ideológica porque me cuesta creer que alguien de buena fe esté bastardeando el sector que mueve todas las economías de las provincias argentinas, ¿no? La verdad que prefiero no pensarlo, porque si lo pienso, la verdad que vuelvo a decir otra cosa que no se puede decir en televisión de verdad. Yo voy más allá de eso. Lo que necesita la Argentina es producir más. Lo único que necesitamos nosotros es producir más. Hace años que estamos estancados en las casi 100 millones de toneladas de producción general. Pero vos dijiste algo que es básico. Previsibilidad. Eso lo único que se necesita es eso. Marco jurídico. Entonces, muchas veces se lo critica a los productores. Los productores son los primeros que, si tienen un peso, reinvierten en su propia industria, en tecnología de cultivos, en mejor genética de carne. O sea, siempre reinvierten y lo único que necesitan es que alguien les muestre previsibilidad, que les muestre cuáles son los mercados que hay en el mundo. Vos vas a Chile, vas a Paraguay, vas a Uruguay, vas a Brasil. Los diplomáticos se la pasan con la valija vendiendo las cosas que cada uno de los países... Los nuestros van a engañar. Bueno, entonces ahí tenemos el problema. Digo, yo siempre... Paraguay hace 3 años tuvo una crisis de aftosa importante y hoy, en diciembre, va a volver a sacar el tercer container, digo por tres en cantidad, de venta de carne premium a Indonesia, Malasia, Singapur, a los países que mejor pagan. Argentina hace más de 70 y pico años que no le vende carne a los países que mejor pagan. Y eso es un problema grave, ¿no? Bueno, pero ahí hay desidia de la parte diplomática para abrir los terrenos, como procurar que sean fértiles al momento que van los empresarios. No hay políticas públicas adecuadas. Cuando las políticas públicas son de expansión o de motivación, funciona. Hay un tema que acá se habla mucho en la Argentina, es decir, bueno, cómo la línea ganadera se ha corrido después de las inundaciones y la sequía que hubo en Buenos Aires. Poné la última inundación del 2012, ¿no?, que fue muy grave en la provincia de Buenos Aires. Se siguió corriendo la línea ganadera a lo que es el NEA y NOA. Ahora, vos no te enterás que los gobernadores de Entre Ríos, Salta, estén hablando con el de Buenos Aires para ver, vos te quedaron los frigoríficos vacíos, yo tengo la carne, ¿por qué no hacemos clúster para trabajar juntos? Eso en el mundo se ve y acá no se ve. Bueno, es coherente. Sí. Es coherente con la línea. Sí, no debería pasar. El sentido común dice que no. Obvio. Pero es coherente con las medidas políticas y económicas que está llevando este gobierno. Bueno, en algún momento esto tiene que cambiar, ¿no? Gracias, Leonardo. Gracias, Richard, por la invitación. Nos vamos hasta la semana que viene.